El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 31 de julio. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Bueno, pareciera que la calma, pues, y el cauce del agua volvió a su cauce en este río de problemas que fue todo el mes de julio. Pues, hay una mesa de diálogo en Penonomé. Ya hay varios puntos discutiéndose. Pero, ¿cómo vamos a reconstruir un país? Un país que quedó pues realmente golpeado en su profundidad ya con instituciones en entredicho, con una empresa privada pues, con pérdidas incalculables de estos meses, un costo de oportunidades en medio de un mundo tan variado, tan volátil y sobre todo con la incertidumbre pues, vista por todos lados. Los grandes damnificados de esta crisis, los estudiantes, que van a ser otro de los temas que vamos a tocar. Pues cómo queda la educación, con unos maestros que se han resistido hasta el último momento en regresar a clases y que están pidiendo pues, ese 6% para el pre-IB, un fin loable. Pero, ¿qué pasa en el medio? José Luis Ríos. Buenos días, Fernando, y tal como lo mencionan, los verdaderos damnificados, afectados, perjudicados son los estudiantes que ya salieron también a pedirle a los docentes que regresaran a clase durante la semana, que hemos visto que varios docentes han tomado la decisión ellos mismos de regresar a clases a pesar de esta huelga sostenida por prácticamente un mes de parte del gremio docente, donde los padres de familia y estudiantes señalan que el inicio de la protesta y de las manifestaciones eran correctas, pero ¿qué se busca si ya hay una mesa de negociación? ¿Por qué continuar perdiendo clases, no regresar a las aulas de clase con los estudiantes? Venimos de 2 años de estas clases de manera virtual que demostró ser un verdadero fracaso y encontrar los verdaderos problemas que enfrentan la educación. ¿Es realmente la educación un debate principal en esta mesa de negociaciones? ¿Cuál es el objetivo de los que están sentados allí cuando ellos mismos son los que deciden quién entra y quién sale en estas negociaciones? Son parte de la interrogante que también se hacen las personas que están afuera y ahora se debaten entre ellos mismos que gracias a los grupos indígenas, gracias a los docentes, tenemos el combustible a 3.25, un combustible o un subsidio que a la final estamos pagando todos, Fernando. Así es. Bueno, mi primer invitado de la mañana es Severo Sousa, ex ministro de Estado, representante de la empresa privada, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre. Control de daños. Primero, Severo, ¿cómo ha sido, cuáles se han podido cuantificar las pérdidas de la empresa privada durante este largo mes de huelga y de paro? Buenos días. Feliz domingo a ti. Muy buenos días, feliz domingo a todos. Gracias por la invitación. Mira, cuantificar los daños siempre es un tema que raya en la subjetividad a veces porque es complicado. Entrando en la objetividad, pues sin duda alguna hay formas de hacerlo lo más cercano posible y estoy seguro que ya rondamos o andamos hablando de cientos de millones de dólares porque es el país entero el que se ha visto afectado de una u otra forma. Esto inició, yo creo que con una iniciativa ciudadana genuina, legítima. Tal vez los profesores comenzaron a hacer un planteamiento, o algunos profesores, algunas asociaciones de profesores comenzaron a hacer un planteamiento, como te digo, legítimo, y se unió otra parte del sector civil ciudadano que también estaba de acuerdo con eso,
y poco a poco esto fue cogiendo auge, digámoslo así. Pero hoy en día yo me atrevería a decir que se han desvinculado bastante de ese clamor ciudadano que aún sigue por ahí rezagado o acorralado en una esquina, hablando de otros temas que tienen que ver con formas de gobierno, con corrupción, con gastos innecesarios, etcétera, con autoridades fuera de control, con temas puntuales en ese sentido que no están en este momento en la mesa, están de forma muy general en un último punto o penúltimo punto cuando se habla de la corrupción, pero antes de eso se pusieron varios puntos que también eran clamor ciudadano, sí es cierto, por un tema económico, porque la gente pues siente que la inflación, o sentimos que la inflación y las complicaciones económicas diarias han sido muy grandes para todo el mundo, y todo este tema de la alza del precio del combustible, el alza del precio de los medicamentos, de la comida, etcétera, todo agravado por un tema que viene desde el año pasado, es más, de los tiempos de COVID, con los alzas de fletes internacionales y posteriormente con el alza del combustible a nivel internacional, todo hizo unos buenos ingredientes para el caldo de cultivo que se estaba cosechando, que se está cosechando, pero que se ha, como digo, ido hacia otro lado, porque esos 3 puntos iniciales, que sí los reclamaba toda la ciudadanía, hemos visto cómo han empezado a darse en esa mesa de negociación o en esa mesa de diálogo, porque ya yo no estoy seguro si ya es una mesa de negociación, una mesa de diálogo o qué tipo de mesa es. Lo que sí sé que es una mesa donde yo, eso lo he expresado públicamente hace varios días, ya lo ha dicho públicamente CONEP, también lo ha dicho públicamente la Gran Alianza. Nadie va a poder reconocer los acuerdos que salgan de ahí si no estamos todos los involucrados. Claro. Entonces es muy complicado hablar de las pérdidas económicas que se han tenido y las que se siguen teniendo. Pero yo rescato lo que planteaban ahí, y disculpen si me estoy extendiendo, pero ya más que un tema de pérdidas económicas, porque lo hemos visto, tuvimos 2 años básicamente secuestrados por el COVID, ni siquiera algo que pudiéramos controlar del todo, y hubo pérdidas económicas importantes y supimos cómo salir de ellas o veníamos más o menos enderezando ese camino. Aquí el problema sigue siendo la educación. Los 2 años que nosotros perdimos en temas de la educación no se van a recuperar, y el tiempo que se está perdiendo ahorita mismo menos se va a recuperar. Entonces yo creo que el llamado genuino aquí es, si ya están sentados dialogando lo que supuestamente salieron a protestar y que querían casualmente que se hiciera una mesa de diálogo y ya están allí, ¿por qué siguen las escuelas cerradas? Así como los educadores siguen recibiendo su pago quincenal, independientemente de lo que estén haciendo, yo creo que de esta misma manera los estudiantes tienen derecho a seguir recibiendo sus clases. Pero hay algo severo porque sí, es momento, como decía Napoleón, de quitar los caballos muertos del camino. Sí, demoró mucho el gobierno en buscarle una solución a esto. Pues el gobierno incluso ha dicho, y yo creo que con justa razón, bueno, pues logramos superar esta crisis sin muertos ni heridos. Pero ¿a qué costo? ¿Cuál es la visión que tiene la empresa privada? Y sobre todo, que por primera vez se pone sobre la mesa. Hay que cambiar el modelo económico para hacerlo más justo. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes los empresarios de todo esto que se ha dicho? Mira, hay una realidad, muy insisto, se ha dicho, se sigue diciendo, yo lo he dicho, lo seguiré diciendo, difícilmente, y digo difícilmente porque no me gusta ser tajante en estas cosas, pero la realidad es que yo no veo al sector empleador productivo reconociendo ninguno de los acuerdos que salgan de esa mesa. Y es sencillo, esto es sentido común. Y ojo, cuando yo hablo del sector empleador productivo, al contrario de lo que girimen por ahí, tratando de hacer diferenciaciones y buscando incrementar luchas de clases, yo no estoy hablando de las grandes familias, los grandes empresarios, como se dice. O sea, el que no tenga todavía claro que en este país 90% de los empresarios son pequeña y mediana empresa, yo no sé en qué mundo vive. O sea, y ese 90% es el que está grandemente afectado en este momento
Y ese 90% es el que no puede reconocer lo que vaya a salir de esa mesa. Así que yo no estoy viendo muy claro eso que me hablas de solución, porque yo esto no lo veo como una solución, esto lo veo como una dilación del problema, en el sentido que cuando terminen en esa mesa de diálogo y venga la segunda fase, que es un gran misterio, y nadie sabe en qué consiste, y mira, desafortunadamente yo creo que en eso el mediador ha fallado, porque no ha podido decir de qué se trata la segunda fase, ni qué se va a discutir allí, ni cuál va a ser la metodología. Solamente dice, ustedes esperen a la segunda fase, ustedes esperen a la segunda fase, cuando ese 90%, vuelvo e insisto, de pequeños, micro y mediana empresa, estamos claros que somos los que nos van a pedir para pagar esa cuenta que salga de allí. Nadie en su sano juicio, vuelvo y repito, llega a una mesa donde ya todo el mundo comió, le pasan la cuenta y la paga como si nada. Entonces, eso es más o menos lo que nos están diciendo, por ponerlo muy simple, en buen panameño. Entonces, ojalá fueran los grandes empresarios, las pocas grandes empresas que hay en el país, las que tienen que pagar la cuenta, porque pues sería un problema focalizado y más fácil, tal vez, de buscarle una solución. Pero no, es el 100% del sector empleador, el sector productivo de este país, el que va a tener que pagar esa cuenta sin haber estado sentado allí. Entonces, eso no hace ningún sentido. Señor Severo, José Luis le saluda. Señor Severo, el gobierno también tiene que hacer una mea culpa de todas las situaciones que llevó a esta crisis social y que nunca habían sido escuchados por el clamor del pueblo. 2 años encerrados, cuando pudimos observar entonces diputados y funcionarios, altos funcionarios con mando, haciendo y deshaciendo mientras el panameño perdía trabajo, no podía salir, estaba viendo cómo compraba alimentos. Son cúmulo de situaciones que llevaron a que se diera esta situación que ahora está siendo aprovechada para hacer quizás algunos pensando en la política para el 2024. Sin embargo, venimos, que es la realidad, una economía afectada por estos 2 años de pandemia. ¿Cómo usted ve la situación de empleo en el país? Porque ahora se va a tornar un poco más difícil, porque ¿cómo nos están viendo los empresarios afuera? En un país donde se cerró prácticamente por un mes, se afectaron no solamente a los productores, sino muchas empresas se afectaron y también otras que quizá van a tener que terminar cerrando por estas situaciones que se vivió 2 años de pandemia y ahora esta crisis social. Bueno, yo he hablado de que estamos entrando en una pandemia 2.0, porque tendríamos que ir para atrás. A la gente se le olvida que no todos los problemas vienen desde la pandemia, nosotros, desde el punto de vista económico. Nosotros ya veníamos de la administración anterior en una desaceleración económica que no querían reconocer, pero que así era. Y entramos en la pandemia, que fue como que la tapa del coco, como decimos en buen panameño. Sí. Estábamos ahora comenzando, yo diría que a ver la luz al final del túnel, por lo menos estábamos comenzando a ir cuesta arriba, tal vez lento, o una cuesta muy larga, pero estábamos comenzando. Se veía recuperación de algunos empleos, recuperación de algunos sectores, obviamente no de todos, pero comenzábamos en eso, ya incluso comenzábamos en las mesas con el gobierno a hablar de la sostenibilidad de esta recuperación inicial. Y ahora yo me siento que estamos de nuevo, no sé, iniciando marzo 2020, donde el sector productivo nuevamente vuelve a ser afectado, donde hay una gran cantidad de productores, esto solamente enfocando el tema económico, hay una gran cantidad de productores, hay una gran cantidad de micros y pequeños empresarios que con estos cierres de calle no han podido cumplir o cerrar el ciclo de su comercialización, por tanto no han podido recibir ingresos, por tanto no van a poder hacerle frente a las deudas que tienen, en su mayoría con financieras, bancos, cooperativas, etcétera. Por tanto van a tener entonces que comenzar a tocarle la puerta de nuevo al gobierno y a la asamblea para que volvamos entonces a hacer leyes de moratoria, ¿será? No sé, sí. O sea, por eso digo, me siento nuevamente en marzo de 2020, esto es pandemia 2.0, hacia allá vamos. Sí. Severo, tú fuiste uno de los que salió en defensa de esta ley de las exoneraciones del turismo. Es decir, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué quedaría entonces
ahora que uno fue buscando chivos expiatorios, entre ellos fue esta ley, pues ¿qué va a pasar con la inversión turística? ¿Y cuál ley quedaría en reemplazo de esta que ha quedado derogada o eliminada? Aquí yo no sé cuál es el estatus actual de esa ley. Mira, esto es parte del tema o la pregunta que me hacían con respecto a los inversionistas extranjeros, ¿cómo ven esto? Los inversionistas extranjeros están comenzando a ver nuevamente a Panamá como cuando yo estaba en la escuela y se hablaba, y eso fue hace tiempo, y se hablaba de Banana Republic para arriba y para abajo. O sea, estamos volviendo a ser un Banana Republic en ese sentido. Nosotros no podemos dejar de ser serios con los inversionistas extranjeros y hacerles planteamientos y ofertas que luego, por una presión mediática, por una presión social, el gobierno, que lamentablemente no es lo suficientemente robusto en ese sentido, cede fácilmente y dice, bueno, si la solución es esta, ahí tienen su solución. Es prácticamente lo que está pasando en la mesa del diálogo. ¿Qué es lo que quieren? Canasta básica, 100 productos, bueno, 72, va. ¿Quién lo va a pagar? No sé cómo, después vemos. O sea, ¿qué es lo que quieren? ¿Combustible de esta forma? Bueno, ya va por 3.25, va. Entonces, no sé, ahora con los medicamentos cómo va a ser y así seguiremos. Esa no es una forma de gobernar, en mi opinión. Yo siempre he escuchado que el presidente de la República, el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte, o sea, los tres poderes, de hecho está en la Constitución, tienen que comportarse como buenos padres de familia y velar por todos, no por unos cuantos, ni tanto en la consecución de incentivos como la de subsidios o como la de prebendas. ¿Y qué pasa? Esta ley de incentivos, que no es mal llamada ley de incentivos, como se dicen, porque sí era una ley de incentivos, está usando de vehículo el turismo. Yo siempre dije que esto no era una ley para fomentar el turismo. Esa es otra ley que se está discutiendo. Y eso tiene otra génesis que se está discutiendo. Y tiene otras mesas que están armadas para eso. Esta era una ley para buscar inversión extranjera a través del turismo en el interior de la República. Habían 39 proyectos, se hablaba solamente de 3, 4, 5 familias, pero las 3, 4, 5 familias de las que hablaban no eran dueñas de los 39 proyectos, 1, 2, nunca, porque siempre se tomó por cierto que los 39 proyectos habían sido aprobados, ni siquiera había reglamentación, los 39 proyectos estaban en espera de ver si pasaban o no el filtro que se puso muy fuerte en la reglamentación que se venía haciendo. Yo no sé cuántos hubieran pasado. Lo que sí le puedo decir, porque yo estaba viendo la reglamentación, que varios de esos que se cuestionaban no iban a pasar. 1, 2, se habla todavía, porque hay gente que dice, los 1.800 millones que se recuperaron con la derogación de la ley de incentivos turísticos que se use para el pueblo, que 1.800 millones. Nunca se estaba usando plata del gobierno. O sea, aquí pasa este tipo de cosas que nacen mal, son mal comunicadas, son aprovechadas por los detractores, por la razón que sea, y la gente se va con esa marea. Los 1.800 millones que hablaban, primero, nadie sabe si iban a ser 1.800 millones de dólares, no sé cómo se calcula esa cifra. Segundo, no es plata del Estado. Son 1.800 millones que estábamos tratando de atraer. Y digo estábamos porque al final yo, como bien lo dijiste, yo no participé, yo no fui el que propuso la ley, yo no tengo ningún hotel, yo no tengo nada de eso, pero lo veía como una ley buena para atraer inversión extranjera que necesitamos en este momento. Y por eso, como otras leyes, que también he salido a defender a la palestra, me parecía una ley que había que defenderla en ese sentido. Si había que buscar la forma de blindar que no hubieran vivezas, eso pasa con todas las leyes y claro, para eso estaba la reglamentación y por eso se hizo una mesa y se estaba llevando a cabo. Pero si aquí vamos a comenzar a gobernar por lo que quiera por lo que diga la opinión pública sin tener una base real, sin llevarlo a una mesa de debate donde la gente pueda exponer realmente y sustentar cuáles son sus razones,
para hacer una u otra cosa, estamos mal. Porque eso se llama al final del día, en mi opinión, en mi forma de verlo, se llama populismo. O sea, si yo porque me hagan simplemente una concentración o me cierren la presidencia, o sea, voy a ceder a todo lo que me digan, son medidas populistas que no nos llevan a ningún lado. Porque hay algo severo, porque yo nunca había visto un discurso de tanto odio al empresario y al empresariado como ahora. Sí. Bueno, eso es sencillo. Eso siempre ha estado ahí subyacente, pero cuando tú tienes una televisora estatal que le ha dado cobertura y tarima a la gente que mantiene ese discurso, casi que 24/7, obviamente que ese discurso está llegando a mucha más gente. Es un discurso irracional en muchos sentidos, sin base, pero volvemos a lo mismo. La gente se está dejando llevar por emociones. Suena muy bonito cuando yo salgo y digo y le tiro un discurso y regaño a la gente y levanto la voz y le pego a la mesa y me aplauden y todo lo demás, pero luego entonces no permito que la contraparte ni siquiera haga una mueca porque es un irrespeto. O sea, ahí se ve claramente que la mesa está controlada. Esto está siendo difundido, ya te digo, casi 24/7, entonces está incidiendo. No todo tiene base, no todo tiene razón. Yo no tengo ningún problema en discutir sobre políticas económicas de cualquier tipo. No tengo ningún problema incluso de discutir sobre ningún tipo de política en general o formas de gobierno. Claro. Pero ahí pasa, por ejemplo, cuando se dice que se habla del daño que hace el ITBMS y que es una política económica neoliberal que va en contra del consumidor y que castiga al consumidor en vez de castigar a los empresarios, qué sé yo, y bla, 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 y se habla de la evasión fiscal. O sea, la evasión fiscal aquí está está legislada. Hay una ley por la cual se constituye delito la evasión fiscal. Lo que hay que discutir es si se está aplicando o no se está aplicando bien. Claro. Lo que hay que velar es porque haya el enforzamiento adecuado para que se aplique esa ley como se tiene que aplicar, sin fines políticos, porque aquí también a veces se aprovechan y se politizan las leyes para hacer persecuciones, cosas por el estilo. ¿Sí? En eso no debemos caer, pero sí en velar que si hay una ley que está orientada a evitar eso, que se aplique como se tiene que aplicar. El ITBMS, a mí me causa gracia cuando hablamos del ITBMS y el castigo al consumidor. El ITBMS, que es el IVA en muchos países, como se conoce, impuesto de valor agregado, el de Panamá creo que es el más bajo de la región en este momento. Sí. De hecho, las ideologías en las que ellos se sustentan y dicen defender, que está enraizada en Nicaragua, en Venezuela, en Rusia, en estos países, yo les pido que vayan por favor y verifiquen cuánto es el ITBMS en esos países. Claro. Va entre 14 a 18%. Entonces no me hablen de castigo al consumidor y de que es una política económica para que el consumidor cargue al empresario cuando es la más baja, pero la más baja casi la mitad, por lo menos, de toda la región. Sí. Entonces, y que se aplica, vuelvo y repito, en los países que sustentan la política económica que ellos dicen defender. Porque hay algo que yo he visto de esta crisis, es una especie de serendipia. Es decir, cuando uno va investigando algo y sale a otra cosa que uno no estaba pensando ni siquiera. Y es que ha salido de repente que tenemos la supuesta economía estrella de América Latina, pues salen las grandes inequidades. Cada sector pareciera tener una isla, y no solamente hablo del sector empresarial, sino también de este sector laboral. Pues los maestros han quedado pues con una imagen hasta cierto punto manchada por esa intransigencia y esa poco tacto de seguir en esta protesta. Pues unos grupos también han quedado pues como los grandes beneficiarios a través de este seguro que se les paga a través del seguro educativo a sindicatos. Es decir, nos hemos dado cuenta que tenemos un país que tiene más divisiones que uniones. Yo creo que no hay pocas cosas que nos están uniendo a los unos a los otros. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a recomponer esto?
para no agravar todavía más una crisis que la próxima vez que estalle va a ser mucho peor. Mira, yo no soy el que más sabe de esto al final del día o el gurú, pero yo creo que por lo que tú acabas de decir es por donde va la cosa. Aquí no se trata de, vuelvo y repito, o sea, 90% del sector empleador productivo es el que es pequeño, mediano, microempresario, y eso tienen que metérselo en la cabeza cuando hablan contra el empresariado, que son los que dan empleo, somos los que damos empleos al final del día, porque somos parte del todo, ¿ok? Y somos parte del todo, al igual que lo son los sindicatos que mencionaban, los educadores, etcétera. Y aquí cuando se habla de la desigualdad, que es cierto, que tenemos una gran desigualdad, la desigualdad viene porque en cada uno de esos sectores que tú mencionaste hay una cúpula arriba que maneja de pronto algunas cosas en base a sus propios intereses. Así como ellos acusan de que hay empresarios en la cúpula arriba que manejan temas en base a sus intereses, y eso no se puede tapar el sol con un dedo, eso ocurre. Así mismo pasa en los sindicatos de trabajadores y pasa en los sindicatos o en los sectores de trabajadores y en los sectores de educadores. Hay cúpulas que manejan las cosas en base a sus intereses y que están muy bien con respecto al resto. Y que le venden al resto a veces, no sé cómo decirlo, pero soluciones inocuas del momento que la gente las toma porque les parecen buenas, como el tema de la gasolina en 3.25. La gasolina en 3.25 no importa si son 3 o 6 meses. ¿Qué va a pasar después de eso? Claro. Se arregló todo porque tuve 6 meses de gasolina 3.25 o 3 meses de gasolina 3.25. Pero señor Sonsa, no se arregla nada. ¿cómo se le explica también a la población que tiene una visión de que, por ejemplo, ha subido el precio del combustible, ha subido el precio de la comida, ahora señalan que hay este subsidio y que cuando el combustible hemos visto que ha ido bajando poco a poco, hay una nueva baja esta semana, pero no se ve reflejado esa disminución en los precios de los alimentos? Entonces el pueblo se pregunta, ¿por qué no disminuye también el precio de la comida? ¿En qué puede estar fallando el empresario aquí que no hace la rebaja como tal? Porque señalan de que tuve que aumentar precio porque también me aumentó el combustible, para que se lo podamos explicar. Bueno, porque para mí eso es sencillo y es posiblemente la falla que tenemos en un mercado que es proteccionista. Pero allí sí pasa que cuando hablamos de los productores agropecuarios, sobre todo, tendemos siempre a identificarlos con gente humilde, gente pobre, gente sin recursos, y eso no siempre es necesariamente cierto. En la mayoría, o en varios casos de esos, hay, bueno, todos son empresarios, para empezar, sí, desde el más chiquito hasta el más grande. Todos son empresarios. Que esa es parte de lo que hay que empezar a desmitificar, de que el empresario siempre es el rico con apellido, que tiene mucho dinero, es millonario. No, empresarios somos todos los que de alguna manera invertimos algún dinero, poco, mucho, grande, lo que sea, para poder crear o generar algún proceso que nos revierta en ingresos. A veces son pérdidas, pero la idea es que vengan en más ingresos. Claro. Entonces, aquí pasa que cuando los productores se cierran en fila y dicen no a la importación de tal cosa, no a la importación de lo otro, pues afecta al mercado nacional, eso va en contra o en detrimento de un libre mercado. Luego va que es primero huevo gallina, porque entonces también pasa que ellos tienen razón, en el sentido de que también deberíamos poder ser autosuficientes. En muchas de las cosas, si lográramos ser autosuficientes, no habría esa necesidad de importar. Pero entonces los problemas se van dividiendo y unos se van por un lado, otros se van por el otro. Los gobiernos tienden, esto es, desde que yo tengo uso de razón, me he dado cuenta, los gobiernos tienden a dividir o a ayudar a la división
porque en la división, en vez de tener un gran problema, lo sienten como que tienen pequeños problemitas que tal vez pueden atajar o intentar solucionar mejor, y entonces se crea esa división que permite que haya algunas gente que tenga un mercado o algún tipo de protección que le permite de alguna forma poner ciertos precios. Y ojo, eso va, al contrario de lo que siempre se dice, no es el intermediario el que siempre se queda protegido con toda la plata, porque también se habla del intermediario como un intermediario. Se olvida que hay una cadena, hay un proceso. Sí. Desde que viene el agricultor hasta que llega al supermercado hay hay una cantidad de intermediarios que cada quien obviamente está haciendo un negocio y cada quien obviamente está haciendo un negocio para generar un ingreso. Y así Claro. debe funcionar el libre mercado. Lo que hay que buscar la manera es de liberar mucho más el mercado en todo. No solamente en comida o en medicina, en todo. Porque entre más competencia, y eso está demostrado, entre más competencia hay, los precios tienden a bajar. Esa es una cosa. La otra es, debemos dejar de compararnos con países, o tenemos que tener cuidado de compararnos con países que tienen precios muy subsidiados o que tienen una moneda muy devaluada. Y este es el caso de Colombia, por ejemplo. Yo veo que mucha gente hace comparaciones de precios de Panamá con Colombia, pero es que en Colombia un dólar me rinde 4.200 pesos ya casi. Entonces, sí, Hasta claro, es mucho 4.500 más ha barato estado ahí. esta semana. 4.500, disculpe. Entonces, claro que es mucho más barato para mí ir a comer para poner una cosa, en un restaurante de estrellas Michelin Claro. en Pero, Colombia. pero hay comer algo aquí. severo que, hablando de esa cadena de distribución, no puede ser que la misma medicina hecha en la India, en Colombia cueste 400 veces más barata que en Panamá. No son solamente el cambio, hay algo más. Estoy de acuerdo que hay algo más y estoy de acuerdo en que es algo que tenemos que discutir y estoy de acuerdo en que tenemos que ver dos cosas. Una es el costo de la medicina o el precio de la medicina en las farmacias Sí. para los que no utilizamos el seguro social, pero sobre todo es que haya la suficiente cantidad de medicinas, que haya disponibilidad en la caja de seguro social, porque ahí sí hay una gran diferencia. El seguro social atiende a la inmensa mayoría del pueblo panameño. Y todos los que pagamos seguro social en un momento determinado tenemos el derecho de ir. Ya es nuestra decisión si vamos o no vamos. Y bueno, hay gente que no tiene Claro. seguro social y por eso también es necesario que sean más baratas. Pero Claro. eso hay que discutirlo, está bien, hay que discutirlo abiertamente y buscar las formas, pero de ninguna manera, la medicina lo estamos usando de ejemplo, pero de ninguna manera podemos decir que se puede estar imponiendo la ganancia, porque es sencillo, miren, no nos hagamos las cosas complicadas. Si tú me dices a mí, en cualquier negocio, si yo mañana comienzo a vender vasos y mi margen de ganancia es, voy a decir cualquier cosa, 20%, y el 20% me da a mí para mantener mi comercializadora, mis 3 empleados, 4 empleados, 5 empleados, no sé, porque vuelvo y repito, esto impacta más a los pequeños que a los grandes, cosa que la gente todavía no termina de tener claro. Y eso me está dando, y tú me dices a mí, y me da suficiente para pagarme mi salario, mantener a mis hijos, que vayan a la escuela, etcétera. Y mañana tú me dices, no, ya no puedes ganar 20%, tienes que ganar 10%. O sea, no se trata de una rebaja de 10%, se trata de que tú me estás diciendo a mí que tengo que producir lo mismo para ganarme la mitad. Exacto. ¿Cómo yo con la mitad de lo que me ganaba antes puedo llevar la vida que llevaba y mis hijos pueden ir a la escuela y mi familia puede comer y yo puedo movilizarme? O sea, no. Me estás diciendo que de alguna manera o comienzo a producir el doble, que eso no es lineal, no necesariamente porque produzca el doble me gano el doble, pero supongamos que lo fuera. Tengo que producir el doble y ver cómo lo hago, para lo cual necesito conseguir a lo mejor líneas de financiamiento para poder comprar insumos que no puedo. Claro. Y el banco no me los presta, o yo qué sé. Entonces me comienzas a poner en una situación en la que yo como pequeño empresario digo, una de dos, o no vendo esa línea de vasos barata, que me han impuesto el 10%, y si esa es la única línea que tengo, termino cerrando y me dedico a otra cosa. No porque quiero, sino porque me obligan. Vale. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro, que no se puede estar, no es un capricho, o no es las ganas de defender el margen de ganancia porque sí.
es que la idea de vivir en un mercado como el que vivimos es que yo puedo dedicarme a hacer lo que realmente me produce o me genera los suficientes ingresos para yo poder subsistir y tener a mi familia dentro de lo posible, en la comodidad o el confort que mi familia y yo estamos acostumbrados. Así es. Severo Sousa, representante del sector empresarial y presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón. Voy a información comercial. Cuando regresemos, hablemos con uno de los grandes perdedores de esta marcha y de estos días de huelga, los estudiantes. ¿Qué tienen que decir después del cambio? Pues seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 31 de julio y mi siguiente invitado es Alexis Castro, estudiante de la Escuela Normal de Santiago y, bueno, los grandes damnificados de esta crisis, ya después de 2 años de clases virtuales. Alexis Castro, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, un mes sin clases, tú estás estudiando para ser docente. Pues llevas Correcto. 2 años de clases virtuales y lo cierto es, uno, ¿cuál es el ambiente que había en este primer trimestre? Y 2, pues, ¿cuál es tu visión después de este mes largo en donde fue el epicentro de esta crisis que es Santiago de Veraguas? Claro, mira, este primer trimestre, la verdad es que fue un poco difícil para todos los estudiantes a nivel nacional. Pudimos ver que muchas cifras presentaban problemas en cuanto a la lectura, los estudiantes. En este caso, bueno, con lo que ha pasado ahora en Santiago, yo estuve presente en la mesa del diálogo y la verdad que nosotros nos retiramos, pero fue una decisión bien pesada y es preocupante porque los estudiantes están perdiendo clases. O sea, venimos de 2 años de pandemias y creo que es necesario retornar a las aulas de clase. José. Sí, Alexis, porque ustedes estaban allí y lo que ustedes mostraban era una preocupación que señalaban que no se les quería escuchar, no tenían voz porque seguro le hacía falta esos conocimientos para entrar en esa discusión. Sin embargo, ustedes plantearon algo que llamó la atención de la población. Era que los que están allí sentados están luchando son por sus propios intereses, sus propios ideales. Ustedes que estuvieron allí como estudiantes, ¿qué observaron que le hizo tomar también esta decisión? Sí, claro, mira, nosotros realizamos mucho más del esfuerzo necesario tanto a nivel técnico, físico y mental. Sin embargo, se dieron situaciones en la mesa que estaban totalmente alejadas de los reales intereses, que se quería era solucionar problemas, no seguir retrasando este proceso de negociación, por así decirlo. Nosotros reconocemos la lucha genuina, realmente de las organizaciones comarcales y de diferentes sectores, pero no se nos estaba dando la oportunidad de poder expresarnos, de tener voz y voto. En la mesa nosotros planteamos el tema de la corrupción, ya que es importante, la población estaba pidiendo más que todo de dónde iba a salir el dinero para subsidiar todos estos gastos, ¿verdad? Entonces, en conclusión, nosotros sentimos que era importante hacer recorte tanto en las planillas, los ministros consejeros, y diferentes puntos para poder darle respuesta a estos 7 otros temas. Pero, por ejemplo, ustedes como estudiantes no plantearon una mejora en la calidad de educación, porque ustedes son víctimas. No sé cómo habrá sido tu experiencia, pero la mayor parte de los que han estado en estos 2 años virtuales han dicho que el resultado ha sido pésimo. Sí, nosotros no planteamos como tal el tema de la educación, ya que ese punto ya estaba dentro de la mesa. Pero sí somos conscientes de la realidad que se está viviendo aquí en Panamá. Muchos colegios no cuentan con una buena infraestructura
ni con las herramientas necesarias para mejorar la calidad de educación de los estudiantes. Pero a la larga esos no son excepciones. Es decir, que no, que en la escuela no tiene un baño, que la otra no le sirve la pluma de agua. Estamos hablando de excepciones y estamos generalizando las excepciones. Por ejemplo, ¿cuál es el estado de tu escuela? Un patrimonio nacional como la Normal de Santiago. Claro, voy a ser bastante sincero en este caso y gracias por la oportunidad. Mira, la escuela normal ahorita mismo está totalmente abandonada. Se ha hecho llamados de atención al gobierno, a las autoridades competentes, pero realmente no se nos ha dado una respuesta como tal. Por lo menos en mi salón, la estructura se está cayendo, los baños totalmente dañados, deteriorados, y nosotros consideramos que es importante que se le dé mantenimiento a esto. La parte frontal de la escuela está deteriorada. Entonces es preocupante de que se llega el momento de que ocurra un accidente, entonces ya esto se escapa de las manos de nosotros y de la Alexis, administración del colegio. te voy a hacer una pregunta que le hice en la semana a la joven Simmons. ¿Se sienten ustedes preparados para ingresar a un sistema universitario del país, para hacerle frente también a lo que vendrá en el futuro luego de estos 2 años de pandemia, ahora por esta situación? Mira, realmente ya yo estoy en primer año de la universidad, en la escuela normal, pero sí quiero mostrar mi preocupación por mis otros compañeros, porque en este caso necesitan una práctica profesional, pero ¿cómo van a enfrentarse a una práctica profesional sin contar con esas habilidades y unas buenas herramientas? Entonces, sí, me preocupa bastante en este caso. Siento que no están totalmente preparados para esto. No están totalmente preparados. ¿En qué aspecto crees que no se sienten preparados? ¿Matemáticas? ¿Las ciencias? Bueno. ¿La lectura? ¿Cuál tú crees que va a ser la gran falencia de estos estudiantes después de 2 años de pandemia? Yo había estudiado unas cifras. En el caso de la escuela normal, se da un 61% de déficit en las áreas de matemática. Entonces, realmente yo siento que va a ser en matemática y lectura. Como joven, Alexis, ¿qué sabor te llevas, qué experiencia te llevas de todo esto que hemos vivido en el mes de julio? De ver un grupo de docentes que inician una manifestación, sí, justa quizás, pero que ahora sentados en una mesa de diálogo se rehúsan a regresar a las clases. ¿Cómo ustedes ven esto? No solamente en el gremio docente, sino en todas las experiencias que ustedes han tenido durante estos días. Sí, mira, también hay que aclarar que los docentes están en las calles por una causa justa, pero la verdad es que de esto, eh, no sé, yo me llevo una gran satisfacción de que por lo menos pude alzar la voz por muchas personas que no pudieron estar presentes en estas luchas, ¿verdad? Pero también nos hemos dado cuenta que es importante la educación en cada uno de nosotros como jóvenes, porque de esto va a depender el presente y vamos a ir construyendo nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, nada, yo quiero exhortar a los jóvenes a que analicemos la situación en el país, porque se habla mucho de derechos, pero ahorita mismo todos los derechos están siendo violados. Bueno, también se habla, y debe hablarse también de deberes, que yo creo que también Claro, nos hemos porque olvidado que estos cada derechos derecho tiene conllevan deberes. un deber. Claro. Alexis, gracias. Alexis Castro, estudiante de la Escuela Normal de Santiago, Juan de Montenegro, Arosemena. Formación comercial. Volvemos. ¿Qué hay en el mundo después del cambio? Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a analizar el tema internacional y nos acompaña, como todos los domingos, Alonso Correa. Alonso, bienvenido, buenos días. Buenos días, José Luis. Feliz domingo a todos. Bueno, antes de empezar, quisiera tener que avisar una fe de ratas. La semana pasada dije que habían sido 44.000.
hectáreas quemadas en estos 44 incendios que tuvimos en la península ibérica. Fueron 11.400 hectáreas quemadas y llevan 200.000 hectáreas que se han incendiado en lo que va del año. Esa es una pequeña corrección de las noticias que les informé la semana pasada. Pero ahora sí, hablando de lo que sucedió esta semana, y empezando por aquí, por España, principalmente tres temas, uno muchísimo más grande que lo prefiero dejar para el final, y pues dos que resumen un poco lo que es este gobierno del PSOE. Principalmente ya se aprobó la ley solo sí es sí, que pues, anula la diferencia entre abuso y agresión, y pues se necesitaría a partir de ahora un consentimiento explícito, claro y detallado al momento de tener relaciones sexuales. Básicamente se está eliminando la presunción de inocencia solamente a los hombres aquí en España. Y otra noticia que esclarece un poco el desastre político que tenemos aquí es pues el cierre del gasoducto que une a España con Argelia, cierre por supuestas averías en el lado español. No se sabe cuándo se vaya a reabrir, y esto es algo importante por lo que llevo semanas explicándole que viene un invierno muy frío aquí en Europa gracias a esta crisis energética. Ahora, la noticia más grande y por lo que pues se están peleando los dos grandes partidos de aquí de España, que es el fin pues, de las condenas a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, a Manuel Chávez y a José Griñán, que uno tuvo 15 años de inhabilitación y 6 años de cárcel, el Griñán, y Chávez tuvo solamente 9 años de inhabilitación, pero no van a tener que regresar ni un solo centavo de los 680 millones de euros que se gastaron en cabarets, en maricadas, en cenas, en viajes, dinero que, para recalcar, por si este tema no llegó suficiente profundo a Panamá, era dinero de gente pensionada, era dinero de la jubilación de albañiles, y era dinero de impuestos de la Junta de Andalucía. 680 millones es el mayor caso de corrupción en la historia de España, y pues, todos los implicados no van a tener que devolver ni un solo centavo. Y ahora, saliendo un poco de la zona, de la región, yéndonos hasta Taiwán, Nancy Pelosi tenía programado un viaje a visitar Taiwán para empezar a estrechar un poco más esas relaciones que se han ido difuminando entre Taiwán y Estados Unidos, y China ha amenazado a Estados Unidos con tener que cargar la total responsabilidad de los hechos que ocurran si Nancy Pelosi, presidenta del Congreso de los Estados Unidos, continúa con este viaje, cosa que yo creo que es un claro ejemplo de que, primero, Estados Unidos está perdiendo fuelle en todos los frentes, fuelle que había conseguido un poco con las recientes integraciones de Suecia y Finlandia a la OTAN, y pues la reafirmación de que una Europa unida puede conseguir algo, ya sea utilizando una guerra proxy como la de Ucrania, para tratar de echar para atrás a Rusia. Pero esos son los puntos importantes que han ocurrido esta semana aquí en el exterior, y para continuar este análisis en el estudio. Así es. Bueno, el tema internacional, obviamente la guerra de Ucrania paralizada en el frente, y esa buena noticia que sobre todo va a tener implicaciones, Alonso, hacia África, de poder liberar todo el trigo y el maíz ucraniano a través de este convenio hecho pues, entre Rusia y Ucrania, avalado por Turquía y avalado también por las Naciones Unidas. Hablando un poco pues, acerca de esta parálisis que está ocurriendo en Ucrania, el expresidente ruso, Medvedev, pasó por su canal de Telegram un supuesto mapa de lo que sería Rusia una vez que ganara la guerra, reduciendo a Ucrania pues, a menos de un tercio de lo que es, y llevando a Rusia a tener frontera con Moldavia. Esto, por lo que se ve, no es posible, ya que ni el material suministrado para la fuerza militar que está actualmente luchando en el sudeste ucraniano,
ni la capacidad de estos militares está siendo suficiente, ni lo suficientemente fuerte como para hacerle frente a todas las toneladas de armas y de munición que les está llegando a Ucrania desde el occidente. Y una cosa interesante es, se habla mucho de que ahora sí se va a poder sacar este grano, este trigo de Ucrania, utilizando pues, esta ruta del Bósforo y utilizando las rutas en África, pero realmente es que, como muchos de los problemas, ha sido un problema casi artificial, ya que si hemos logrado meter pues, obuses, camiones, militares, tanques, los Estados Unidos estaba planeando enviar los sistemas antiaéreos más modernos. Yo creo que también se pudo haber abierto un corredor alimenticio utilizando pues, las rutas hacia Occidente. Pero bueno, pues sí, este nuevo corredor de trigo que se utilizará para sacar grano desde Ucrania, lo más seguro es que pues, fortalezca un poco las economías del norte de África, que ahora mismo pues, están mermando. Argelia y Marruecos en su continua lucha, y ahora Marruecos con el crecimiento que está teniendo con el Sahara Occidental, pues lo más seguro es que este nuevo corredor hacia Europa para llevar trigo, pues mejore esta infraestructura, mejore la economía y ponga a Europa en serios problemas, ya que va a tener que enfrentarse a un nuevo enemigo en un frente mucho más cercano, ya que solo lo separa el Mediterráneo, y no todos estos países como Ucrania, como Estonia, como Letonia, a pesar de que están dentro de la Unión Europea, son países que, bueno, se tienen ahí como un escudo para mantener a Rusia alejado, pero ahora, teniendo estos a Argelia y a Marruecos fuerte enfrente, habrá que ver cómo se las arreglan en Bruselas. Así es. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, quedándonos con el tema internacional, Fernando, esta semana es la toma de posesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, fin de semana. Además, ver cómo avanza esas negociaciones en la mesa de diálogo, qué decisiones tomará el Ejecutivo, cómo se va a hacer ese proceso de recuperación de clases en el sector público, qué va a ocurrir durante esta semana. También se ha olvidado un poco de las estadísticas de la COVID-19 en el país. Sin embargo, parece que los panameños continuamos en esa lucha contra este virus y cuidándonos como ya lo sabemos hacer. Así es. A todos gracias por su audiencia. Bueno, el PRD estará recordando hoy la fecha del fallecimiento del general Omar Torrijos. Y hay decenas, Fernando. Y hay decenas. A ver. 8, 5, 6 y cúrase con el 3. Así es. A todos gracias por su audiencia. Recuerde, este programa se retransmite por KW Continente. Que todos tengan un feliz domingo. Y mañana, 6 en punto de la mañana, les esperamos en la edición matutina de Next Noticias.